Hola compañeros, estamos iniciando una sesión. Esta sesión es adicional a la sesión síncrona para la primera semana de este nuestro módulo 17. Soy Jorge Alonso y para mí es un gusto estar aquí con ustedes. El motivo de este video, de esta sesión, es aclarar las dudas acerca de cómo se puede o cómo se debe realizar o una forma de solucionar la actividad 1 de esta semana. Entre otras cosas, ha habido algunas dudas porque el primer ejemplo o el primer ejercicio que viene en la actividad 1 está un tanto confuso y además de eso, de manera personal, yo creo que en general esta actividad no es que esté difícil, sino que está mal colocada, es decir, el tema que se aborda en la actividad 1, a mi juicio, debe de ser un tema ya posterior en el módulo, es decir, creo que estos temas deberían de aparecer al final del módulo y que al inicio del módulo, es decir, en esta semana 1, deberíamos empezar con cosas un poco más sencillas acerca de probabilidad. Empezar directamente en la actividad 1 con distribuciones de probabilidad, a mi juicio, me parece un poco mal organizado en ese sentido, pero eso es mi opinión nada más. Entonces, en este video voy a nada más a tratar de aclarar cómo realizar los 3 casos que se presentan en la actividad 1. Y en ese sentido, yo ya no me voy a centrar, digámoslo, en todos los aspectos de la actividad, solamente en propiamente resolver los 3 casos. Es decir, en este video yo ya voy a dar por hecho, por ejemplo, que ya sabemos o que ya identificamos cada uno de los 3 casos con cuál de las 3 distribuciones de probabilidad se puede resolver. Es decir, antes de ver este video, digámoslo así, ustedes tienen el compromiso de estudiar para qué sirve cada una de las 3 distribuciones que se presentan en la plataforma. Es decir, tenemos yo quiero que ya para este momento tengamos una idea de para qué sirve la distribución binomial, para qué sirve la distribución Poisson y para qué sirve la distribución normal. Y sobre todo, en qué tipo de problemas se puede utilizar cada una de esas 3 distribuciones. Entonces, y esa parte no es difícil, esa parte de saber cuál distribución usar en cada uno de los casos no es difícil. Entonces, pues sigamos adelante. Ahora, no voy a empezar con el caso 1, voy a empezar con el caso 2, porque como el caso 1 está un poco confuso porque está mal redactado, si empiezo con el caso 1 creo que los voy a hacer un poco, nos podemos confundir. En cambio, si primero empezamos con el caso 2 que está bien hecho, y lo entendemos bien, entonces ese entendimiento que tengamos ya al haber hecho el caso 2 nos va a ayudar a entender de mejor manera el caso 1. Entonces yo voy a empezar ahorita a ver cómo se puede realizar el caso 2 y sobre todo a calcular la probabilidad que pide calcular, cosa que de inicio no es que sea difícil, pero insisto, quizá necesitaríamos primero habernos empapado más durante algunas semanas con los temas de probabilidad y no de golpe y porrazo que luego nos pidan calcular probabilidades con distribuciones de probabilidad. Espero que esa idea se entienda. Entonces, el caso 2 dice que un conjunto de estudiantes crearon un grupo de Facebook para apoyarse en sus estudios de bachillerato, el cual recibe 6 solicitudes al día, y yo diría, el cual recibe 6 solicitudes en promedio al día para agregar miembros.
nos piden que a partir de este planteamiento calculemos la probabilidad de tres cosas, es decir, que calculemos la probabilidad de que se reciban 4 solicitudes en un día. La segunda cosa que nos piden es calcular la probabilidad de que mínimo se reciban 10 solicitudes, y la tercera cosa que nos piden es calcular la probabilidad de que máximo se reciban 6 solicitudes. Ahora, nos debe de quedar claro que en el caso 2 se puede resolver utilizando la distribución de Poisson. En ese sentido, yo lo que les recomiendo pues es que revisen sobre todo el material en extenso. Yo siempre me voy al material en extenso pues porque ahí está todo, ¿no? Entonces, en el material en extenso pues nos explican más o menos qué es la distribución Poisson. Nos dan algunos ejemplos y nos dicen en qué tipo de situaciones se puede utilizar. Y sobre todo, por ejemplo, la parte que me interesa ahorita es que nos dicen cuál es la fórmula. Entonces, a partir de ya tener la fórmula de la distribución Poisson, pues nada más es cuestión de saber desarrollar o saber aplicar esta fórmula. Para poder aplicar la fórmula, yo lo que les recomiendo es trabajar directamente en Excel. Por ejemplo, el aplicar la fórmula lo podríamos también hacerlo ayudándonos de una calculadora científica, pero yo pienso que es mejor en Excel porque en Excel permite trabajar de manera más ágil y sobre todo permite, una vez que ya hiciste la operación, poder esa misma operación aplicarla más veces ya sin tener que volver a escribir todo. Y ahorita se va a entender un poco lo que estoy tratando de decir. Entonces, si yo ya tengo la fórmula para la distribución Poisson, pues nada más es cosa de saber aplicarla y saber qué significa cada uno de los elementos que aparecen en la fórmula. En ese sentido, aquí lo que hice fue escribir la fórmula de la distribución Poisson. Entonces, en la distribución Poisson nos dicen que si queremos calcular la probabilidad de X, es decir, donde X es el número de ocurrencias, es decir, el número de eventos, por ejemplo, en nuestro caso, quisiéramos calcular por ejemplo, en nuestro caso, el número de ocurrencias pues sería el número de solicitudes recibidas en un día. Por ejemplo, si yo quiero calcular el número de ocurrencias igual a 0, pues sería calcular la probabilidad de que no se reciban o que se reciban 0 solicitudes. A eso se refiere esta X. Entonces, la probabilidad de X es igual a E a la menos lambda, es igual a E a la menos lambda por lambda a la X elevada a la X dividido todo entre X factorial. Entonces, quizá ahorita creo que tampoco se puede explicar todo en un video. Lo que habría que saber, por ejemplo, es qué significa eso de factorial. Eso lo pueden saber utilizando una calculadora o investigando por su cuenta, pero el chiste es que no es muy necesario porque Excel nos ayuda a hacer eso. Entonces ahorita se va a ver cómo se puede calcular el factorial. Entonces lo único que voy a hacer ahorita es seguir esta fórmula. Entonces si ustedes quieren hacerlo por su cuenta, pues podrían ir siguiendo los pasos que yo voy a hacer ahorita y con eso podrían reproducir la fórmula. Entonces, lo único que hay que entender en este momento es que la lambda, y aquí lo escribí, donde la L o la lambda es el promedio de ocurrencias y X es la lambda es el promedio de ocurrencias y X es el número de ocurrencias del cual queremos calcular la probabilidad. Otra cosa que, por ejemplo, también vale la pena decir es que la E es el número exponencial. E es igual a 2, bueno, es parecido, es una aproximación para E, es 2.71. El número E es
parecido, digámoslo así, al número pi. Todo el mundo sabe que pi vale 3, bueno, que una aproximación para pi es 3.1416. En ese sentido, el número e es un número del mismo tipo que pi, solamente que una aproximación para el número e es 2.71, pero igual solito Excel nos va a ayudar a calcular esas cosas. Lo que quiero decir es que en este momento, para el segundo problema, nos dicen que el número promedio de solicitudes que se reciben en un día es 6. Entonces aquí lo que me conviene es poner 6 en una celda, y lo que voy a hacer en Excel es trabajar todo el problema todo el problema de una vez. Es decir, voy a poner en esta columna de numerado desde el 0, y por ejemplo yo puse hasta el 15. ¿Y por qué pongo eso? Porque lo que voy a hacer es calcular la probabilidad de que se reciban 0 solicitudes, después la probabilidad de que se reciba una solicitud, y así sucesivamente. El chiste es que no las tengo que hacer todas. Con que haga una, Excel me va a ayudar a hacer todas las demás. Entonces, lo que se tiene que hacer ahorita, aquí lo puse, es empezar a escribir la fórmula. Si ustedes se fijan, si yo quiero escribir la exponencial, lo único que tendría que decir es la exponencial de menos lambda, pero menos y lambda está en esta casilla, por lo tanto hay que poner el número de la casilla. Entonces quizá esto parezca un tanto difícil saber meter la fórmula de una en Excel, pero pues no hay otra manera, o sea, hay que hacerlo. Entonces lo que podemos hacer es que yo lo voy a repetir cómo se hace esta fórmula, para que se entienda qué es lo que hice. Entonces lo que voy a hacer ahorita es esto que está aquí, lo voy a copiar, y lo voy a pegar aquí solamente como para guiarme. Entonces lo que voy a hacer es, fíjense, yo voy a calcular mediante la fórmula de Poisson la probabilidad de que se reciban 0 solicitudes. Entonces lo que tengo que hacer es empezar a seguir la fórmula. Cuando voy a escribir una fórmula en Excel, se tiene que empezar a escribir el signo de igual, y lo que tengo que hacer es tengo que escribir e a la menos lambda. Entonces en Excel lo que tengo que hacer, en Excel la forma de escribir la e, la exponencial, es precisamente escribir exp, y Excel ya reconoce que queremos escribir la exponencial. Entonces lo que hacemos es elegir esa opción, y Excel nos dice, tienes que decirme a qué número le quieres calcular la exponencial. Entonces lo único que tenemos que hacer en este momento es decir, quiero que le calcules la exponencial al número que está en esta casilla. Entonces, pero en nuestro caso es la exponencial de menos lambda, entonces tiene que ser menos lo que está en esa casilla. Entonces cerramos el paréntesis para que vayamos bien, y vamos a poner otro paréntesis para ir adecuadamente, y después lo que tenemos que hacer es eso, multiplicarlo. Lo que voy a hacer es seguir la fórmula que está aquí. Ahorita hay que decir por, la forma en que ponemos el por es con un asterisco, por lambda a la x. Entonces, como queremos escribir lambda a la x, lo que tenemos que hacer es poner algunos paréntesis para que esté bien escrito. Nosotros sabemos que lambda vuelve a ser
6 en este caso, lo que está en esta casilla. Ahora elevado, cuando queremos elevar hay que poner el simbolito ese de gato a lo que está en este paréntesis. Aquí hice algo mal. Por lambda elevado a lo que está en esta casilla. Lo que tengo que hacer ahorita es cerrar el paréntesis y dividido entre x factorial. Entonces, para escribir x factorial, es decir, para escribir el factorial de un número, lo que tenemos que hacer, bueno, ahorita ponemos división, entre es lo que acabo de poner, aquí lo vuelvo a poner, entre x factorial. Para escribir el factorial en Excel, lo único que hay que hacer es empezar a escribir fac y Excel nos reconoce que queremos calcular el factorial. Entonces nada más le damos clic o doble clic ahí encima y Excel nos dice a qué número o de qué número quieres calcular el factorial. Entonces lo único que hay que hacer nada más es decirle: quiero que calcules el factorial del número que está en esta casilla. En este caso es la casilla B21. Nada más, lo único que tenemos que hacer es cerrar los paréntesis que hagan falta. Entonces ya con eso lo que hice ahorita es volví a escribir la fórmula que permite calcular la distribución Poisson. Es decir, lo único que hice fue seguir la fórmula de la distribución Poisson con los datos que actualmente tengo, es decir, con los datos de saber que el promedio de solicitudes son 6 y con el dato de querer calcular en este momento la probabilidad de que se reciban 0 solicitudes. Entonces esta es quizá la parte difícil porque es tardado, pero si ya lo escribimos bien, lo único que tenemos que hacer es darle enter y en automático Excel lo que hace pues es darnos el resultado. Y si se fijan, pues el resultado es el mismo porque lo que hice en esta casilla pues fue exactamente lo mismo que ya habíamos hecho. Es decir, la probabilidad de que se reciban 0 solicitudes, dado que en promedio se reciben 6 solicitudes en un día, es 0.0024 y 74 y los demás números. Eso sería la probabilidad para 0 solicitudes. En nuestro caso, nos piden la probabilidad de que se reciban 4 solicitudes. Entonces lo único que hay que hacer, fíjense, lo interesante o lo bonito, yo diría, de Excel es que Excel, la fórmula que está aquí, ya la podemos copiar. Si yo ahorita me espero a que me aparezca la cruz negrita como está apareciendo ahí, y si esa cruz negrita la jalo hacia abajo, lo que va a hacer Excel es esa fórmula, copiarla en cada uno de los renglones. Pero obviamente, por ejemplo, en este renglón, Excel calcula la probabilidad de que ocurra una solicitud y así, es decir, la copia, la fórmula, pero ajustada en cada renglón. Entonces, al hacer eso ya no tengo que hacer nada más, porque entonces si yo quiero calcular la probabilidad de que se reciban 4 solicitudes, pues únicamente tengo que ver cuál es el renglón donde el número de solicitudes es 4. Y entonces el resultado de que se reciban 4 solicitudes o la probabilidad de que se reciban 4 solicitudes en un día es 0.1338 y los demás números que aparecen aquí. Es decir, el resultado de la pregunta A del caso 2 pues es este número y ya nada más pues habría que poner eso como resultado en la actividad. Ahora, otra cosa que quiero que se entienda muy bien, por ejemplo, aquí a esta columna le vamos a llamar columna de fórmula.
porque lo que hicimos fue calcularlo directamente nosotros, digámoslo así, directamente metimos la fórmula. Lo bonito o lo interesante es que no es necesario trabajar tanto, o sea, de hecho estamos trabajando de más, porque pues Excel, al ser un programa muy robusto, pues Excel ya tiene programadas prácticamente cualquier fórmula matemática que a ustedes se les ocurra. Es decir, todo este trabajo que hicimos lo hubiéramos podido hacer de manera mucho más rápida. Si se fijan, Excel te dice, pues yo ya sé calcular la distribución Poisson, yo ya me sé la fórmula, tú ya nada más dime qué datos quieres que le metamos a la fórmula y ya lo calculamos. Entonces lo que voy a hacer es volver a repetir cómo metí esta fórmula. Entonces, si yo quiero calcular la distribución de Poisson, lo único que tengo que hacer es otra vez empezar a escribir igual, porque eso significa que vamos a empezar a escribir una fórmula y empezar a escribir el nombre de la distribución que queremos calcular. Entonces, si se fijan, aquí ya aparece. Y entonces, si se fijan, aquí nos dice que lo que hace es calcular la distribución de Poisson, que es justamente lo que queremos hacer. Entonces ya lo único que tenemos que hacer es darle clic o doble clic encima para que la elija. Entonces le di y lo que me dice Excel es, para que yo pueda calcular la distribución de Poisson, tú me necesitas decir quién es el número, quién es la X, es decir, cuál es el número de ocurrencias que quieres calcular. En este caso, pues sería, quiero que calcules la distribución de que ocurran 0 solicitudes, es decir, lo único que tengo que hacer es decirle, este número es el que quiero ahí, después le ponemos coma, porque así dice la fórmula, y Excel me dice, ahora lo que tienes que hacer es decirme cuál es la media en tu ejercicio o en tu problema, tienes que decirme cuál es la media, y pues obviamente en nuestro caso la media es 6, por lo tanto seleccionamos esa casilla, y esta parte le pone acumulado. Esa parte me voy a detener un poquito para que se entienda lo que quiere decir acumulado, porque nos dice que el acumulado puede ser verdadero o falso. Yo ahorita le voy a poner falso y voy a explicar qué significa esa parte. Entonces igual le tenemos que dar clic o doble clic encima de falso y ya lo va a elegir automáticamente. Entonces ya lo eligió y ya lo único que tenemos que hacer es darle enter, o primero cerrar el paréntesis y darle enter después, o si le damos directamente enter, Excel solito pone el paréntesis que falta. Entonces yo, fíjense, le voy a dar nada más enter y vamos a ver qué pasa. Entonces, si se fijan, lo que hizo Excel fue volver a calcular la probabilidad de que ocurran 0 solicitudes, dado que ocurren en promedio 6 solicitudes al día. Y obviamente el resultado que aparece aquí pues tiene que coincidir con el que nos apareció a nosotros, porque la fórmula que ocupa Excel pues es la misma que ocupamos nosotros, solamente que nosotros la metimos a mano y Excel ya la metió, digámoslo así, en automático. Entonces lo único que tenemos que hacer ahorita es volver a arrastrar y Excel rellena automáticamente todas las casillas. Entonces otra vez, si quisiéramos saber cuál es la probabilidad de que haya 4 solicitudes, pues esa probabilidad pues es la misma otra vez. Ahora, cuando aquí le ponemos falso, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Si se fijan, voy a explicarlo con este ejemplo. La probabilidad de que ocurran 0 solicitudes es este número. La probabilidad de que ocurra una solicitud, obviamente, pues es este número. Ahora, imaginen que queremos calcular la probabilidad de que ocurran 0 solicitudes o que ocurra una solicitud, que queremos calcular la probabilidad de esos dos casos. Entonces, la probabilidad de que ocurran 0 solicitudes o que ocurra una solicitud, pues es la suma de estas dos probabilidades. Si yo sumo estos dos números, lo que estaré obteniendo es el resultado de que ocurran o 0
o una solicitud, y así sucesivamente. Es decir, si yo sumo este número más este, sería la probabilidad de que ocurran 0 o una o dos solicitudes. Entonces, Excel lo que hace es hacer eso en automático. Es decir, si yo aquí en lugar de ponerle falso, le hubiera puesto verdadero, lo que hace es ir sumando esas cantidades. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a copiar la fórmula y la vamos a poner aquí. Y lo único que vamos a hacer es, ahora en lugar de ponerle falso, le vamos a poner verdadero y le vamos a dar enter. Entonces aquí el resultado es exactamente el mismo. El que está aquí es el mismo que está aquí, pero aquí es el resultado sin acumular y aquí es el resultado acumulado. Pero pues como no haya nada, como el número mínimo de solicitudes puede ser 0, pues no hay nada que se pueda acumular y entonces estos dos coinciden. Pero en cambio, si ahora esta fórmula la copio en todos los demás, si se fijan, este número que aparece aquí ya no es el mismo que aparece aquí, porque este número es la suma, este número, el que está en esta casilla, es la suma de estos dos. Entonces, lo que me está diciendo esta columna es que el número de que ocurran 0 solicitudes o menos, pues es esto. La probabilidad de que ocurra una solicitud o 0 solicitudes, pues es este número. La probabilidad de que ocurran 2 solicitudes o 1 o 0 es este número. Y entonces, si se fijan, es obvio que este número cada vez se va haciendo más grande. Y obviamente tiene que irse acercando a 1. Si se fijan, aquí este número ya es muy parecido a 1, porque el número de solicitudes que tiene que haber, pues tiene que ser alguno de todos ellos. Entonces espero que se haya entendido, y sobre todo lo que quisiera que se entienda muy bien es que nosotros podemos calcular la probabilidad directamente metiendo la fórmula nosotros mismos, y para eso pues hay que tener cuidado de escribir correctamente la fórmula en Excel, que para muchas personas puede ser un poco difícil, es tener cuidado, sobre todo porque hay que entender bien cómo se usan los paréntesis y esas cosas, o podemos pedirle a Excel que nos ayude. Pedirle a Excel que nos ayude pues es mucho más fácil, y entonces ya nada más hay que saber qué datos se va poniendo en cada una de las posiciones que te va pidiendo Excel. Entonces, obviamente lo que puse en esta columna, y lo que puse en esta columna es lo mismo que ya había hecho antes, solamente que lo volví a hacer para que se entendiera lo que estábamos haciendo. Entonces, ya con estos resultados podemos calcular de manera muy fácil, o más bien podemos contestar de manera muy sencilla lo que pide la actividad. Por ejemplo, en el caso 2. En el caso 2 hay que calcular la probabilidad de que ocurran 4 solicitudes en un día. Ya habíamos dicho que la probabilidad de que ocurran 4 solicitudes es este número, que es el mismo que este. Ese sería el resultado. Ahora, en el segundo caso, en el caso B, hay que fijarnos muy bien lo que dice. Es decir, hay que entender lo que queremos hacer. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que mínimo ocurran 10 solicitudes? Entonces, para que mínimo ocurran 10 solicitudes, puede suceder que ocurran 10 solicitudes, que ocurran 11 solicitudes, que ocurran 12 solicitudes o 13 solicitudes, y así sucesivamente. Entonces, puede ocurrir cualquier número de solicitudes, siempre y cuando ese número de solicitudes sea 10 o mayor. Entonces,
tendríamos, para hacer el ejercicio B, si se fijan, tendríamos que calcular la probabilidad de que ocurran 10, 11, 12, 13, 14, 15 y hasta infinito. Pero lo que hay que entender es lo siguiente: calcular la probabilidad de que ocurran mínimo 10 solicitudes es calcular lo contrario. Y ahorita lo explico. ¿Cuál es lo contrario de que ocurran 10 o más solicitudes? Lo contrario es que ocurran de 1 a 9 solicitudes. Entonces, eso a su vez, que ocurran de 1 a 9 solicitudes, es equivalente al renglón 9. Es decir, si yo me fijo en la distribución de Poisson acumulada, que es este número representa la probabilidad de que ocurran 9 solicitudes o menos, de que ocurran 9 solicitudes o 8 o 7. Entonces, lo único que, y lo voy a repetir, espero no confundirlos, la probabilidad de que ocurran desde una solicitud hasta 9 solicitudes es este número que está aquí, porque este número lo estamos calculando con la fórmula de Excel acumulado. Entonces, este resultado no es el que queremos. Lo único que hay que hacer ahora es, para calcular el complemento de esto, el complemento de que ocurran desde una solicitud hasta 9 solicitudes, es que ocurran de 10 solicitudes en adelante. Entonces, en probabilidad, para calcular el complemento, lo que hay que hacer es 1 menos el resultado que tenemos. Es decir, fíjense, lo que voy a hacer es esto. Para resolver o para calcular el caso B, lo que tenemos que hacer es la siguiente operación. 1, porque así funciona la probabilidad, menos la probabilidad del complemento, menos la probabilidad de que ocurran desde 1 hasta 9 solicitudes. Entonces, lo que hay que hacer es ponerle el signo igual, 1 menos lo que está en esta casilla, y le damos enter. Entonces, si se fijan, aquí está. Si se fijan, 1 menos esta probabilidad, este sería el resultado, o esta es la probabilidad de que ocurran 10 o más solicitudes. Entonces, este sería el resultado que tenemos, o es el resultado que tenemos que poner en el inciso B. Ahora, el inciso C está mucho más fácil. Hay que calcular la probabilidad de que ocurran máximo 6 solicitudes, y la probabilidad de que ocurran máximo 6 solicitudes es que ocurran 0 solicitudes, 1, 2, así hasta 6. Y eso pues ya es muy fácil, porque ya sabemos que si nos fijamos en la columna de Excel de Poisson acumulado y nos fijamos en el renglón de 6, entonces este número que está aquí representa la probabilidad de que ocurran 6 solicitudes o menos. Entonces, este número es el resultado para el caso C. Entonces, espero que hasta aquí se haya entendido. Hasta aquí lo único que hemos hecho es resolver el caso 2. Voy a seguir con el caso 3. El caso 3, creo que con el aprendizaje que ya tuvimos del caso 2, pues ya va a ser mucho más rápido hacer el caso 3. En el caso 3, pues no es difícil darse cuenta que el caso 3 se puede resolver con la distribución normal. A ustedes les corresponde explicar muy bien por qué el caso 3 se puede resolver con la distribución normal. Entonces, y lo mismo, la fórmula para calcular, o la fórmula de la distribución normal, la podemos encontrar en el documento en exceso, y entonces esa fórmula es la que aparece aquí.
si se fijan, esta fórmula está todavía más complicada, digámoslo así. Entonces, pues nos podría costar más trabajo meterla en Excel, pero ya se imaginarán lo que se puede hacer también. Entonces, para calcular la distribución normal, hay que conocer, para trabajar con la distribución normal, hay que conocer cuál es la desviación estándar, y para trabajar con la distribución normal también hay que conocer cuál es la media y el número de ocurrencias o la probabilidad que queremos calcular en cada caso. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si se fijan, aquí yo otra vez puse la fórmula de la distribución normal, y lo único que tendríamos que hacer es, pues, otra vez a pie o a mano, digámoslo así, ir metiendo la fórmula, ir siguiendo la fórmula paso a paso, y y eso sería hacerlo manualmente, y ya lo único que tendríamos que hacer al final es darle enter y calculamos la fórmula, y ese sería el resultado. Algo que luego he visto que se nos complica un poco es cuando en los resultados nos aparecen cosas de este estilo. Por ejemplo, en este caso nos aparece al final una menos 39. Eso quiere decir que este número tiene muchos decimales, y que como Excel no quiere o no puede meter todos los decimales, usa una especie de notación científica. Entonces, ya con calma, ustedes, si quieren, podrían investigar qué significa o cómo pueden transformar este número que aparece así en Excel a su versión normal. Pero definitivamente esto es un número, no piensen que no piensen que están haciendo algo mal. Esto es como la notación científica, solamente es una forma porque Excel no puede o no quiere poner todos los decimales que el resultado tiene. Entonces, y lo mismo, Excel tiene Excel, digámoslo así, Excel nos dice, si tú quieres calcular la distribución normal, pues ya no tienes que trabajar tanto, nada más dime qué datos quieres meter y yo lo hago por ti. Entonces, pues teniendo en cuenta eso, pues vamos a hacerlo. Entonces, aquí le ponemos igual, porque vamos a empezar una fórmula y le vamos a empezar a escribir distribución distribución normal. Distribución, a ver, lo voy a empezar a escribir normal. Ya no me acuerdo cuál es la que metí, me parece que es esta. Sí, esa es la que puse. Y lo único que tenemos que hacer es, Excel te dice, dime qué número es al que tú le quieres calcular la probabilidad, y entonces pues ya nada más tendríamos que decir, pues yo nomás ahorita quiero calcular la probabilidad de que ocurran 0. Entonces estamos resolviendo el de la empresa de cajas de chocolate. En ese ejemplo nos dicen que en una fábrica se producen en promedio, o la media de producción es de 38,000 cajas al día, digámoslo así, y que se tiene una desviación estándar de 3,000 cajas. Entonces nos van a preguntar cuál es la probabilidad de que se produzcan 35,000 cajas. Por ejemplo, el inciso A es calcular la probabilidad de que se produzcan 35,000 cajas, y por eso yo me fui poniendo de 5,000 en 5,000. Si se fijan, aquí puse 0, 5,000, 10,000 y así sucesivamente. Entonces, voy a calcular ahorita la probabilidad de que en un día se produzcan 0 cajas. Entonces, aquí en la X le pongo lo que está en la casilla que tiene el 0.
después tenemos que poner coma y Excel me dice, ahora el dato que me tienes que dar es la media. Le decimos la media es el número que está en esta casilla, le ponemos coma, Excel dice, ahora dame la desviación estándar, le decimos que la desviación estándar es de 3000 y nuevamente nos dice, ¿quieres que calcule la desviación? ¿Quieres que calcule la distribución normal acumulada o no? Y pasa exactamente lo mismo. Si le ponemos verdadero, va a calcular la acumulada, es decir, la probabilidad de que ocurra ese evento o algún no menor. Y espero que eso se haya entendido con lo que expliqué ahorita de la distribución Poisson, y es lo mismo. Entonces ahorita le voy a poner falso para que solamente me calcule la distribución para 0 cajas. Entonces ya lo único que hacemos es ponerle 0 y ya acabamos. Entonces lo único que tenemos que hacer es bajar la columna y ya. Entonces si se fijan, pues ya con esto está hecho el resultado. Entonces si nosotros queremos calcular cuál es la probabilidad de que se produzcan 35,000 cajas exactamente, pues lo único que tenemos que hacer es fijarnos en qué renglón está el 35,000 y entonces la probabilidad de que se produzcan 35,000 cajas pues es este número que está aquí, que es el mismo que acabamos de calcular, es exactamente lo mismo. Ahora, para el inciso B es cuál es la probabilidad de que se produzcan al menos 30,000 cajas. Ese al menos, pues obviamente es la probabilidad de que se produzcan 0 cajas, más la probabilidad de que se produzcan 10 cajas, 20 cajas, o sea, creo que se entiende. Y entonces es obvio, yo diría que a estas alturas ya debe de ser obvio, que ahorita la que nos conviene usar es la probabilidad acumulada. Si se fijan, aquí tenemos 30,000, entonces la probabilidad de que se produzcan 30,000 cajas, aquí estamos en este renglón, la probabilidad de que se produzcan 30,000 cajas o menos es este número, porque este número lo que está haciendo es sumar las cantidades. Entonces, pues ya este número que está aquí es el resultado que tenemos que poner en el inciso B del caso 3. Ahora sí, por último, vamos a ver cómo se puede resolver el caso 1. Para empezar, hay que decir que el caso 1, a mi juicio, y en verdad sé que no me equivoco, está mal redactado, no se entiende bien lo que te están diciendo. Entonces, para no estar echando tanto choro de cosas de ese estilo, yo propongo que este ejercicio se puede entender de varias maneras. Por ejemplo, una manera en que yo lo redactaría bien este ejercicio sería diciendo lo siguiente: 100 personas respondieron al azar una encuesta. La encuesta tenía una sola pregunta, es decir, en realidad no respondieron una encuesta, solamente respondieron una pregunta. 100 personas respondieron una encuesta, 100 personas respondieron al azar una encuesta de una sola pregunta. Y esa pregunta era, solamente había que responder sí o no. Solamente tenía respuesta correcta y respuesta incorrecta, sí o no. Cuyas posibles respuestas eran sí o no. Calcula la probabilidad de que 5 encuestas hayan sido respondidas correctamente y otras 2 cosas. Ahora, otra forma de plantear el caso 1 y que es por los comentarios que me han hecho, algunas, y de hecho la propia prepa en línea propone que la forma correcta de plantear, pues no la forma correcta, porque no hay forma correcta, más bien que como una forma en donde sí está bien establecido el problema, es una persona
respondió al azar una encuesta de 10 preguntas, cuyas posibles respuestas eran sí o no. Entonces aquí cambia un poco el enfoque, pero es lo mismo, o sea, se entiende. Solamente hay una encuesta que es respondida por una persona, pero ahora la diferencia es que la encuesta sí tiene más preguntas, o sea, en verdad es una encuesta. Entonces, se tiene una encuesta con 10 preguntas y cada pregunta solamente tiene 2 posibles respuestas, sí o no. Entonces, al hacer este planteamiento, es que yo me voy a centrar en el planteamiento de esta y es el que vamos a resolver ahorita. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar que cada una de las 10 preguntas pues son cada uno de los 10 eventos para resolverlo utilizando la distribución binomial, porque en la distribución binomial te piden que tú sepas cuál fue el número de eventos o de experimentos realizados. En este caso, el número de eventos realizados fueron cada una de las 10 preguntas. Y la distribución binomial pide que cada uno de los eventos solamente tenga 2 posibles resultados. En este caso, cada una de las 10 preguntas solamente tenía 2 posibles respuestas, sí o no. En ese sentido, pues hay que hacer cosas parecidas a lo que hicimos. La fórmula para calcular la distribución binomial es la que aparece aquí. Esa fórmula, igual, si nosotros la buscamos en el documento en extenso, pues la vamos a encontrar aquí. Es la fórmula que aparece aquí y esto corresponde a la parte de la distribución binomial. Entonces ahí está la fórmula, no hay problema. Y lo mismo, lo difícil sería entender qué significa cada una de las cosas que aparecen en la fórmula. Pero, pues, y ya se imaginarán, no es necesario, aunque sí deberíamos de saberlo, porque, bueno, sí deberíamos de saberlo porque eso obviamente ayuda a nuestro aprendizaje, pero no es necesario pues porque Excel nos ayuda. Entonces, pues ya, lo que vamos a hacer es arrancar directamente desde este renglón. Lo que para los datos que nos pide y lo mismo, podríamos hacerlo de dos maneras. La primera forma en que se puede hacer es a mano directamente ir copiando o ir poniendo la fórmula en Excel para que ya la calculemos. O la otra forma que lo podemos hacer es pidiéndole a Excel que ya la calcule por nosotros. Entonces, si le pedimos a Excel que ya la calcule por nosotros, Excel, cuando le pedimos que calcule la distribución binomial, nos va a decir, yo necesito que me digas el número al cual tú le quieres calcular la probabilidad, es decir, el número de éxitos que esperas tener. En este caso, el número de éxitos sería poner, bueno, lo voy a hacer para que se entienda. Voy a copiar esto para ya no estar buscando tanto. Control C. Entonces, lo que voy a hacer es aquí ponerle enseguida. Entonces, cuando nosotros empezamos a escribir distribución binomial, Excel nos dice, ¿quieres calcular la distribución binomial? Entonces le decimos que sí, y para decirle que sí, pues nada más le damos doble clic y nos dice, a ver, dime a qué número le quieres calcular la probabilidad. En este caso queremos calcular la probabilidad de que esa persona al responder la encuesta que tenía 10 preguntas, la probabilidad de que no haya respondido ninguna bien, es decir, la probabilidad de que tenga 0 aciertos. Entonces seleccionamos esta casilla. Entonces ya pusimos el número de éxitos que queremos calcular la probabilidad. Le ponemos coma y Excel te dice, tienes que decirme cuál es el número de ensayos. En este caso el número de ensayos es el número de preguntas que tenía la encuesta y por lo tanto ponemos lo que está en esta casilla, ponemos coma y tenemos que decirle a Excel cuál es la probabilidad de que una persona haya respondido correctamente. Y como respondió al azar,
pues la probabilidad de que haya respondido correctamente pues es el 50%, es decir, 0.5, y por lo tanto aquí hay que poner 0.5 y elegir esta casilla en este momento. Y lo mismo, si le ponemos acumulado, si le ponemos verdadero o falso, va a hacer lo mismo que en las otras que ya hemos hecho. Es decir, si le ponemos verdadero, va a ir sumando, y si le ponemos falso, nada más va a calcular la de ese número específico. Entonces aquí le pongo falso y le doy enter. Entonces la probabilidad de que la persona no le haya atinado a ninguna, es decir, que haya tenido 0 aciertos, pues es 0.0009, bueno, este número, y así sucesivamente. Lo único que tenemos que hacer es ahora esta casilla, copiarla toda, y entonces ya a partir de eso podemos responder fácilmente lo que nos piden en la primera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona haya respondido correctamente 5 preguntas? Entonces lo único que tenemos que hacer aquí pues es situarnos en el renglón de 5. Entonces la probabilidad es 0.2460 y así. Entonces lo único que falta ahora es calcular la probabilidad de que alguna pregunta haya sido respondido correctamente. Entonces, calcular lo mismo, aquí nada más hay que entender bien lo que queremos hacer. Calcular la probabilidad de que alguna pregunta haya sido respondida correctamente es calcular la probabilidad de que, por ejemplo, una pregunta haya sido respondido correctamente, más la probabilidad de que 2 preguntas hayan sido respondidas correctamente, más la probabilidad de que 3, y así hasta 10. Es decir, calcular la probabilidad de que alguna pregunta haya sido respondida correctamente es lo mismo, o es el complemento de calcular la probabilidad de que ninguna pregunta haya sido respondido correctamente. Y utilizando lo que acabamos de hacer, podemos ver que la probabilidad de que ninguna pregunta haya sido respondida correctamente es este número. Por lo tanto, como la probabilidad de que ninguna es respondida correctamente es esto, entonces 1 menos esta probabilidad es decir, este número es la probabilidad de que una, o de que 2, o de que 3 preguntas hayan sido respondidas correctamente. Entonces, pues ya con eso, este número es la probabilidad de que al menos una, o de que alguna de las preguntas fue respondida correctamente. Y finalmente, nos preguntan cuál es la probabilidad de que mínimo 5 preguntas hayan sido respondidas correctamente. Para calcular la probabilidad de que mínimo 5 preguntas hayan sido respondidas correctamente, hay que calcular la probabilidad de que de que 5 hayan sido respondidas, más la probabilidad de que 6 hayan sido respondidas, así hasta que 10 hayan sido respondidas. Y lo mismo, preguntarse por eso es equivalente a preguntarse por la probabilidad de que a lo más 4 hayan sido respondidas correctamente. Es decir, para hacer el último caso, lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta de lo siguiente: la probabilidad acumulada de que 4 preguntas fueron respondidas correctamente es este número. Entonces, la probabilidad de que 4 preguntas o menos fueron respondidas correctamente es este número. Por lo tanto, si yo hago 1 menos la probabilidad que está aquí hay que poner nada más al inicio, hay que poner un igual para que entienda que estamos haciendo una fórmula. Si ponemos 1 menos la probabilidad que está aquí, este número es el complemento de esta probabilidad.
Y si este número es el complemento de esta probabilidad, entonces este número es la probabilidad de que 5 o más preguntas hayan sido respondidas correctamente, y eso a su vez es equivalente a la probabilidad de que mínimo 5 preguntas hayan sido respondidas correctamente. Y entonces con eso ya queda completa el caso 1. Entonces, pues hasta aquí le voy a dejar. Espero que se haya entendido y espero que haya sido claro lo que expliqué. Entonces, pues muchas gracias, y cualquier cosa estamos para servirles. Manden un mensaje si tienen alguna duda.